Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos nueva semana informativa aquí en Canal 19 2.0 y lo hacemos hablando de la nueva Inspección Técnica de Edificios, esa ITV para las casas viejas, que este año comienza a funcionar y que no va a hacerles ninguna gracia a los propietarios de viejas viviendas, que van a tener que pagar por un informe y luego por el arreglo de los desperfectos que de él se deriven. También hablaremos del consejero de Cultura, Marcial Marín, que hoy ha estado por Guadalajara visitando el Infantado, y hablaremos de trasvases y de sanidad y de lo que vaya surgiendo en este lunes en el que media ciudad tiene el corazón encogido por el futuro del equipo de fútbol, un asunto del que hablaremos también, pero no en este programa, sino en el próximo, en el siguiente, en Ponte Morado. Hoy es lunes 18 de febrero, comenzamos. Iniciamos el programa hablando de la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, una nueva figura que empieza a funcionar este año y que está causando cierto desconcierto entre los vecinos. Al menos eso es lo que dice el Grupo Socialista, que ha pedido al Ayuntamiento de Guadalajara que ponga en marcha ya una campaña informativa. El Grupo Socialista de la capital ha demandado este lunes al equipo del Gobierno una mayor agilidad y claridad a la hora de implantar las nuevas inspecciones técnicas de edificios que a partir de este año tienen que pasar todos los inmuebles de más de 50 años. Según han dicho los socialistas, ya hay vecinos recibiendo ofertas de empresas particulares para realizar estas inspecciones y hay bastante confusión. A día de hoy, pues no, desde luego no se ha hecho una notificación individual y tampoco en este periódico de mayor tirada en la provincia, pues está ocurriendo que hay muchos ciudadanos que están absolutamente desconcertados. Hay un desconcierto. Nosotros al grupo, y por eso pensamos dar esta rueda de prensa, para ver si así le llega a muchas personas que sus edificios pueden estar afectados por esta situación, están viniendo ciudadanos porque están recibiendo cartas de ofertas para hacer la inspección técnica de su edificio. Ofertas que van 150 euros, 300, 600. Ante el desconcierto que se está produciendo a la ciudadanía de a pie, pues yo creo que el alcalde de Guadalajara, don Antonio Román, debería tomar cartas en el asunto y hacer algún tipo de comunicado público, de notificación, en algún periódico o de alguna manera explicar esto a los ciudadanos. Los socialistas también han pedido que se agilice la convocatoria de ayudas para que las personas con menos recursos puedan hacer frente al pago de la inspección y, sobre todo, de las reparaciones que de ella se deriven. Que se calcula que aproximadamente un 60% de los edificios que van a ser revisados van a necesitar reparaciones de una media de 7.000 euros por edificio, eso lo ha dicho el propio ayuntamiento, pues se debería intentar sacar cuanto antes una orden de ayudas para ayudar a aquellas personas que no puedan hacer frente a estos gastos sobrevenidos del cumplimiento de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios. La nueva ordenanza que regula estas inspecciones se aprobó en el Pleno del pasado mes de octubre y entró en vigor en diciembre. En este año 2013 son más de 900 los edificios de la capital que deberán pasarla. Y ya, si nos circunscribimos a este año, al año 2013, imagínense ustedes qué larga lista de edificios van a tener que pasar la inspección técnica. Toda esta lista, imagínense, montones de edificios, algunos que están catalogados, solamente de edificios catalogados. Tenemos 141 edificios que tienen que pasar la inspección técnica de edificios este año, y 770 no catalogados. Es decir, este año 2013, 911 edificios de nuestra ciudad tienen que pasar por esta inspección técnica. Hasta el año 2030 se calcula que unos 7.000 edificios de la ciudad se someterán a estas inspecciones, 1.700 de ellos antes del 2015. Entre los inmuebles afectados este primer año están casi todos los monumentos e iglesias de la ciudad y decenas de edificios públicos en un listado que puede consultarse en la web municipal. Pues el alcalde ya ha valorado esta rueda de prensa del Partido Socialista. Antonio Román decía esta mañana que está precisamente a punto de salir esa campaña informativa que reclama el PSOE y que cree que si han dado esta rueda de prensa es porque lo sabían. En concreto hay ya diseñado un tríptico, un díptico,
de información, se van a repartir, creo que son 3.000, dirigidos a los edificios que tienen que pasar la inspección técnica en este primer periodo, y también hay carteles que se pondrán en cada uno de los portales de las viviendas afectadas. Es una comunicación directa dirigida a los titulares de los inmuebles o a estos inmuebles, y un poquito más global con carteles para que puedan enterarse en cada uno de los domicilios de los pasos a realizar. Es una campaña que han diseñado los propios técnicos municipales y que no sé si empezaba esta misma semana, me dicen que esta misma semana es cuando empezaba la distribución. Yo creo que al tener noticia de esta misma campaña, el Partido Socialista ha salido reclamándola, pero el cartel casi lo podíamos haber traído aquí, se lo habíamos mostrado ya, porque está hecho, y la campaña, como digo, comenzará en esta misma semana. Pues eso está sobre la mesa, el debate sobre la nueva inspección técnica de edificios. Para comentar esta noticia y todas las de la jornada, que no son pocas, tenemos a dos invitadas de excepción en nuestra mesa. A mi derecha está Beatriz Retuerta, en representación de la empresa de comunicación 5AES, también es corresponsal de Europa Press en Guadalajara. Bienvenida una semana más, un lunes más a 19 horas, Beatriz. Muchas gracias, Óscar. Y a mi izquierda, colaboradora de Canal 19 2.0 y también desde hace unos días del blog de opinión El Hexágono, Concha Valenzategui. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Pues contigo empiezo. ¿Qué te parece este debate sobre la inspección técnica de edificios? ¿Es necesario, como dice el PSOE, y como se va a hacer, una rápida campaña de información? ¿La gente está tan desconcertada como señalan los socialistas? Hombre, es pertinente. El hecho de no conocer la ley no exime de su cumplimiento. Esto es una normativa, todo el mundo tiene que cumplirla, y el hecho de que no lo conozcas no es una excusa para no cumplirla. Pero es pertinente que el primer año que se pone en marcha una normativa nueva no está de más en que se dé a conocer y se solventen las dudas que puedan tener los ciudadanos. De todas formas, en la página web del Ayuntamiento está colgada esta información desde el día 28 de enero, o sea, quizás sí que haya un poco de oportunismo en la rueda de prensa del PSOE de hoy, acusar de que no se está dando información cuando sí existe esa información desde hace unos días, y yo creo que es posible que el equipo de gobierno ya la tuviera preparada, porque de hecho el listado con los edificios que tienen que someterse a esa revisión está ya publicado en la página web desde hace un par de semanas. En todo caso, no está de más el anunciarlo portal por portal y otros medios de difusión que no sea solo en la página web del Ayuntamiento, por supuesto. A ver, Beatriz, empezamos con eso de la guerrilla política. ¿Tú qué te crees? ¿Que los socialistas han dado la rueda de prensa porque sabían que iba a ponerse en marcha una campaña y querían apuntarse el tanto antes? Saberlo lo sabían, y más si dice Concha que esa información estaba desde hace 15 días. Hombre, también es cierto que si estaba desde hace 15 días, también van con un poquito de retraso, ¿no? Desde el Ayuntamiento, más que nada por agilizar todo y porque es una ley que a mí me consta que en otras comunidades autónomas, como es en la Ciudad de Madrid, es algo que llevan muchos años pasando esa inspección técnica, pero aquí va a pillar un poco de imprevisto a mucha gente que a lo mejor pues no está informada de la entrada en vigor de la nueva normativa. Muchas de esas casas, la mayoría, ¿no?, como comentabais antes fuera de micro, son básicamente edificios públicos y todos los monumentos. Y de la iglesia. Y de la iglesia, y no sé muy bien cómo se va a gestionar eso, si se van a poner a ayudas, no ayudas. Me parece bien que haya un cierto control, ¿no?, para ver el estado de los edificios, pero también, no sé, a lo mejor no lo compartís, pero quizás no es precisamente el mejor momento para que la gente tenga que desembolsar cierto importe para tener un poco que pasar esa ITV, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, no es el momento, estoy completamente de acuerdo con Beatriz, no es el momento de que o personas... quizás una ITV, ¿no?, en la que se pueda establecer, si realmente hay un edificio que se está cayendo, poner medidas para que eso no claro, provoque... pero eso ya existe, ya hay técnicos del Ayuntamiento de Patrimonio que decretan la ruina y pero realmente, hombre, vendrá bien al sector porque darán trabajo, y esos arquitectos y aparejadores que están ahora mismo más bien parados, pues tendrán tarea, pero la verdad es que pues creo que más de uno se habrá visto sorprendido por la noticia esta mañana. Y es que eso de, bueno, pagar una tasa por pasar la inspección, que por lo que ha dicho Magdalena, las cartas de las empresas que están llegando a los edificios antiguos hablan de 150, de 300, de 600 euros por pasar la inspección. En comunidades de vecinos a lo mejor no es mucho, pero como detecten cualquier actuación de arreglo, le puede crujir a un vecino de un edificio de estos antiguos de pocas casas.
Claro, una cosa es lo pertinente que sea una campaña informativa, que yo creo que sí que lo es, sobre todo porque las personas que viven en estos edificios, que son viejos, serán también personas mayores y están a merced de posibles abusos por parte de listos que siempre salen en estas ocasiones en las que se ve una oportunidad de negocio. Pero quitando eso, bueno, pues hay que aclarar, hay que clarificar mucho hasta dónde se puede pedir, qué es lo normal, y que todo el mundo sepa que, bueno, que esa inspección no la tiene que hacer con el primero que venga, con el precio que le digan, sino que puede elegir, y que además creo que da trabajo no solo a los arquitectos y arquitectos técnicos que revisen esos edificios, sino también a los albañiles, etcétera, que hagan la reforma después a todo ese sector de la construcción tan castigado, que puede encontrar en esta vía una oportunidad de negocio. Algunos datos sobre la mesa. 7.000 edificios, que se dice pronto de Guadalajara, van a tener que pasar esta inspección técnica de edificios hasta el año 2030. De ellos, 900 este año, y la gran mayoría de ellos, unos 4.300 de los 7.000, serán a partir del año 2025, porque es cuando, claro, cuando cumplen 50 años, toda esa cantidad de viviendas que se desarrollaron en el polígono del Holconcillo en el inicio de los años del desarrollismo, de los años 70, cuando se declaró la ciudad polígono de descongestión de Madrid. Y dice el ayuntamiento que se calcula que aproximadamente el 60% de los edificios que pasen la ITV tendrán que hacer obra, y que las obras serán de una media de 7.000 euros por edificio. Por eso digo que se aten los machos los que les toquen. A mí me llama la atención porque no sé muy bien, entiendo que se han podido sacar datos, ¿no?, del catastro y una serie de fuentes para valorar cuántos edificios hay o no, pero las estimaciones de que todos aquellos puedan hacer o no reformas, no sé muy bien si realmente hay datos para llegar a valorar tanta precisión y a hablar de obras, de una obra media de 7.000 euros, sobre todo porque en algunos casos, y lo comentaba Óscar antes fuera de micro, hay edificios como el Palacio del Infantado que acaban de reformarlo y hacer una serie de obras en el interior, que también tiene que pasar esa ITV, cuando yo entiendo... Recién rehabilitado. Que está recién rehabilitado, que habrá un proyecto, una obra firmada por un responsable que verifica hace un año, hace 2 años o hace 5 que eso estaba perfectamente, con lo cual... En casos como ese deberían poder convalidarse, no conozco la ordenanza al dedillo. Claro. Hay situaciones del colmo del absurdo, el Palacio del Infantado es una de ellas, Un poco de lógica. la audiencia provincial, que ha estado cerrada. ¿Cuántos años ha estado cerrado el edificio de la audiencia provincial? Para someterse a unas obras, pero si bien esas obras eran para adaptarse a la ley del jurado y poder tener unas salas más amplias. Ha estado sometido a unas obras, pero está entiendo que esas obras sí recién rehabilitado. Algún arquitecto ha tenido que firmar el estado del edificio. Entonces, probablemente la inspección consistirá en un visto bueno, que no será tan caro, en un visto bueno de decir esto está estable. Voy a más absurdo, las naves del antiguo matadero, que están en lo que conocemos como la Cuesta del Matadero, lo que luego fue, y que ahora se están en plena obra de rehabilitación para reconvertirlas en Museo Sobrino, también están en el listado de las que tienen que pasar la ITV. Sí, pero eso entiendo que si está en plena obra de rehabilitación, esperarán a que eso concluya, no sé, no conozco exactamente cómo, porque sería absurdo que les hiciesen pasar ahora y decirles efectivamente está mal, en malas condiciones, cuando es una evidencia que están pasando una obra de rehabilitación. Estará contemplado además en el proyecto de Entendemos la que está reforma. contemplado, pero ahí también estoy de acuerdo un poco con Óscar, que muchas veces la ley la hacen sin tener mucha lógica o mucho sentido común, ¿no? La Iglesia del Fuerte, pleno proceso de rehabilitación. Se calcula que para abril, el otro día el párroco de Santa María, Agustín Bujeda, nos decía que cree que para abril, mayo, posiblemente para abril, para Semana Santa, va a poder abrirse ya la Iglesia del Fuerte, la Iglesia de San Francisco, después de la rehabilitación. También tiene que pasar la ITV. Hombre, yo espero que eso, que haya una cierta lógica en la aplicación de la ley, que no solamente sean una serie de cánones, más que nada porque a ver si al final aquí pasan la ley y todos... Concha decía, pues a lo mejor es solamente un visto bueno, ya, pero si el visto bueno es igual que si te hacen un estudio de arriba abajo y te van a cobrar lo mismo, pues a lo mejor hacemos aquí negocio un poco a costa de aplicación de una normativa, ¿no? En cualquier caso, el grueso de los edificios y lo que más gravoso va a ser para los propietarios particulares, para esas comunidades de vecinos, y hay un motivo de seguridad, que es el estado de esas viviendas y de esas construcciones, con lo cual, decir si es pertinente la ley o no en este momento de crisis,
Yo creo que independientemente de la crisis o no, llega a Guadalajara más tarde que a otras ciudades, llega porque hay una normativa nacional que obliga a ello, pero es el momento en Guadalajara de empezar a aplicarla, porque Guadalajara, como tú bien decías, dentro de muy pocos años, la mitad de sus edificios han pasado ya esa edad. Lo decía el redactor del Plan General de Ordenación Urbana, que todavía no se ha llevado a efecto, dentro de su avance que presentó Ezquiaga, decía que la mitad de las viviendas de Guadalajara están a punto de una obsolescencia, o sea, que se quedan obsoletas ya porque son barrios enteros los que se edificaron a la vez en los años 70 en esta ciudad. O sea, todo el balconcillo fundamentalmente. El balconcillo fundamentalmente, pero también adoratrices, también tenemos que pensar en buena parte del Alamín, también tenemos que pensar en los manantiales. Todos esos edificios van a cumplir dentro de muy pocos años los 50 años. Entonces, no está mal que empecemos ya, que ahora mismo además los que están obligados en 2013 son los anteriores a 1936, a partir de 1936 hasta el año 61 es en 2014 cuando tienen que pasar esa inspección. No está mal que vayamos revisando los edificios más antiguos para que a partir de ahora, que van a empezar a cumplir muchos edificios 50 años, lo tengamos ese trabajo hecho. Es verdad que además habría que habilitar unas ayudas para que no fuera tan gravoso para los ciudadanos el llevar a cabo estas inspecciones y las reformas pertinentes. Sobre todo para las reformas, ¿no? Claro. Porque entiendo que pasar la inspección, pues mal que bien, casi todas las comunidades de vecinos la podrán pasar, pero como te digan que se habilite tienes... una manera para poder financiar ese tipo de reformas, porque yo veo bien lo que dice Concha, que es una cuestión de seguridad. Yo creo que ante eso cualquier persona quiere arreglar o mantener en buenas condiciones su casa, pero muchas veces la situación económica, y lo estamos viendo, no da para precisamente grandes inversiones. Pero bueno, vamos a ver, hablamos de seguridad como si estuvieran todos los días cayendo casas por la geografía española con las personas dentro. Van a entrar dentro de muy muy pocos años en una edad importante, y además son construcciones que se hicieron en una época de boom y que hay que revisar cómo están, porque las hay de mejor calidad y de peor calidad. Y luego también una llamada de atención sobre los edificios catalogados que no están ocupados por personas. A lo mejor también es un toque de atención para esos edificios que están abandonados y que deberían cuidarse más, a ver cómo están, a ver cómo está su estabilidad, ¿no? Bueno, claro, porque esa es otra, lo decía Madalena Valerio en la rueda de prensa, que de lo que se trata también es de evitar pues imágenes como las que veíamos hace un momento del derribo del edificio del Boquerón, del Palacio de los Vizcondes de que se Palazuelos, dejen morir, ¿no? Que las cosas se dejen morir y que esto puede evitar ese deterioro, no lo sé, pero... A lo mejor es un arma de doble filo, y lo que demostramos es, revisando todos esos edificios catalogados, es que muchos de ellos están en ruina técnica y les estamos dando el visto todo puede ser. Cheque blanco para que se derriben. No, sí, todo puede ser, pero desde luego no se me llama la atención el celo que se pone para aplicar esta normativa, esta ordenanza, este Real Decreto, y que todo el mundo pase por caja, básicamente, para estas inspecciones técnicas, en una ciudad donde año tras año vemos caer edificios del siglo XVI, XVII y XVIII en todo el centro de la ciudad, con la aquiescencia del ayuntamiento y el mirar para otro lado, y bueno, y las prácticas que todos conocemos de los propietarios de estos viejos edificios que abren las ventanas y las puertas buscando acelerar su proceso de ruina, como ocurrió con el edificio del Boquerón o con tantos edificios de la zona centro de la ciudad que vemos todos los días. Me llama la atención. Si os parece, cambiamos de tema. Sí. Hablamos de cultura, hablamos de patrimonio cultural, y es que hoy ha venido el consejero del ramo de la Junta de Comunidades, Marcial Marín, a visitar, a darse una vueltita por el Palacio del Infantado y el Museo Provincial de Guadalajara. Decía que era un buen sitio para anunciar que la ley de patrimonio está a punto de salir adelante. El consejero de Cultura de Castilla-La Mancha ha visitado este lunes el Palacio del Infantado y el Museo Provincial de Guadalajara. Marín ha aprovechado la visita para anunciar la próxima aprobación de una nueva ley de patrimonio cultural que protegerá especialmente estos grandes monumentos de la comunidad. En el caso del Infantado se está tramitando una nueva protección para el entorno urbano del palacio. En este caso se incoó expediente el 12 de marzo para declarar todo el entorno de este gran palacio como bien de interés cultural. Más de 20 colectivos han presentado alegaciones y propuestas al periodo de tramitación de la nueva normativa. La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha va a ser una ley rica, puesto que saben todos ustedes que está en trámite
y han contribuido 21 colectivos a mejorarla, a enriquecerla con sus aportaciones. Hablo de todos los colegios, de todos los servicios de patrimonio de las 5 provincias y de muchísimos colectivos que han dado aportaciones, y al final ha quedado una ley muy moderna, muy eficaz, muy operativa, muy segura y muy protectora. La nueva ley patrimonial viene a actualizar un reglamento anterior de 1990 que, a juicio de la Junta, había quedado obsoleto. También marca unas sanciones y una protección a más de 800 BIC que ya tenemos declarados en Castilla-La Mancha, y es una ley también amplia porque también recoge figuras que antes no se protegían. Hablo de bienes inmuebles, especialmente inmateriales, y también el tema de episodios orales o expresiones orales que también se van a proteger, puesto que hay muchas fiestas en nuestra región que se basan en este tipo de obras teatrales y expresiones orales. Marina ha confirmado también que se avanza en la nueva ley de museos de la región, que busca incrementar la presencia de la iniciativa privada en la gestión de estos recintos, con propuestas como la celebración de actos culturales y conciertos en su interior. Hasta que no esté definida totalmente y esté acabada, pues no podremos concretarles hasta cuánto llegará esa posibilidad de apertura a actuaciones musicales, pero en cualquier caso son el mejor marco para ellas. A través de los museos hay que darles no solo los contenidos estáticos y permanentes, sino que también conviene que haya vida, y estas expresiones culturales y de música ayudarían mucho a enriquecer nuestro patrimonio, especialmente el museístico. Yo recuerdo un anuncio de neumáticos de Pirelli que decía que la potencia sin control no sirve de nada, y me atrevería a decir en este caso que la protección sin dotación económica también sirve de poco. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que una ley de patrimonio cultural, una ley de protección de los inmuebles tiene que venir también con dotación e inversión, porque si no, pues bueno, la protección sin dotación de poco sirve. Evidentemente una ley puede ser muy bien intencionada, y esta lo es, por lo que parece, pero lo importante de la ley está en su desarrollo normativo y en dos cosas: una, la dotación económica con la que lleva, y otra, en cómo se hace cumplir las sanciones, porque si tienes una ley que todo el mundo incumple, no se ponen sanciones y no se hace cumplir, pues no sirve de nada. Entonces, en esas dos partes, en el dinero que lleve acompañada o aparejada esa ley y en las sanciones, es donde está su éxito. ¿Qué os parece eso que ha dicho Beatriz de que hay un procedimiento, que en marzo hubo un procedimiento para declarar bien de interés cultural el entorno del Infantado? Yo siempre pensé que el Infantado era bien de interés cultural. No sé si quiere decir si lo que se está protegiendo son las casas de alrededor o el entramado urbano. No sé, los jardines, yo tampoco lo entendí muy bien, igual que la ley de patrimonio, que un poco ha venido a decir que se actualiza la del año 90. La del año 90. La del año 90, pero tampoco ha concretado más allá de que se van a poner sanciones. Esperemos, como dice Concha, que más que poner sanciones se haga una ley, se haga cumplir con ellas. Es tan sencillo como esa. A mí me parece bien todo lo que sea, pues eso, proteger el patrimonio e intentar pues que mantener lo que tenemos, pero bueno, tendremos que esperar un poquito más adelante para que se concrete esa futura ley de una manera, o por lo menos la explique otro día de una manera más amplia. Sí, la verdad que tampoco no hemos llegado a entender muy bien los periodistas que estábamos allí exactamente para qué nos convocaban, cuál era el anuncio que querían hacernos, porque esperábamos algo más de concreción en la ley o algún anuncio sobre un día concreto, sobre un mes, o sobre una tramitación. Está todavía todo muy en el aire. Bueno, yo creo que quería visitar el Infantado y anunciar que están trabajando en materia patrimonial. Más allá de eso había poco que decir. Le han preguntado, eso sí, ya que estaba en el museo, por la ley de museos. Algo que ya anunció en septiembre aquí en Guadalajara, ese intento de fomentar la entrada de gestión privada en los museos, y que ahora se va a complementar con una idea que tienen de hacer conciertos en los museos, que a mí me parece pues muy bonito que haya conciertos en los museos, pero no sé si es lo que más necesitan los museos en este momento. Bueno, el Museo de Guadalajara lo que necesita ya es un proyecto de verdad. Tenemos una exposición que se llama Tránsitos, que es transitoria, como su propio nombre indica, y que ya lleva años ahí. Hace tiempo que se fue la biblioteca del Palacio del Infantado para dejar más espacio al museo. El archivo, ya se ha construido un nuevo archivo, el traslado es mucho más minucioso, porque bueno, son muchos documentos, no se hace de un día para otro. Sí, pero convendría que empezara.
para que pudiera terminar. Bueno, eso será cuestión de presupuesto, pero sí un proyecto que diga todas esas cajas que están en el subsuelo del Infantado almacenando restos arqueológicos y todo tipo de bienes de interés que no se están exhibiendo, bueno, cómo se va a aprovechar. Mientras tanto sí que se hacen campañas para dinamizar el museo y hay conferencias de la Asociación de Amigos del Museo, algunas campañas incluso dirigidas a los niños, pero hace falta un proyecto para que diga, no solo tenemos esta exposición que se supone que es durante un tiempo, ¿no? Que no es permanente, sino que vamos a hacer una exposición, ordenar todos los contenidos de una forma racional, ¿no? Luego es un continente también estupendo de exposiciones que van pasando. Ahora mismo hay una de los fondos del Museo de Santa Cruz, que es maravilloso, sí, y también hemos tenido hace poco el Apostolado del Greco, o exposiciones también más modernas en la Sala Azul, quiero decir que también sirve como continente. Yo espero lo que dice Concha, que cuando el archivo se vaya de una vez a un nuevo edificio, que está, después de una inversión millonaria, ahí muerto de risa, cogiendo polvo, pues el Infantado se convierta en un gran museo. Tiempo al tiempo, hay que tener un poco de paciencia. Sí, pero vamos, no, para unas prisas estamos. Las cosas de palacio van despacio, que se dice, pero de las palabras que antes comentabas, Óscar, un poco de dejar el paso a esa posible inversión privada o hacer conciertos, yo le veo más una cuestión, ¿no?, de poder financiar o mantener esos museos, más que el hecho de intentar sacar adelante determinados proyectos que yo creo que sí que se sacan, pero de una manera pues muy pormenorizada, porque yo creo que realmente no hay recursos humanos a lo mejor para llevarlos adelante, ¿no? Pues Concha, que pedía que los fondos arqueológicos que se guardan en los bajos del Infantado salgan a la luz, yo no sé si alguno de esos fondos arqueológicos pudo ser alguna vez localizado por un personaje como este que vamos a ver ahora. Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo. ¡Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación! ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro? ¿Aún no? Bah, nunca encuentra nada. Chao. Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezcas serás el rey de los cazatesoros. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese terrao de ahí antes de que se la pegue! Bueno, pues ya lo ven, está Tadeo Jones, que viene aquí a 19 horas, una vez más, pues porque tiene parte de producción alcarreña, este simpático personaje de dibujos animados, y es que el director de producción de esta película, ya lo saben, es Pedro Solís, el cineasta, bueno, nacido en Barcelona, pero afincado en Guadalajara desde hace muchos años, vecino de Guadalajara, un cineasta alcarreño en cualquier caso. Ha ganado 3 Goyas en la última ceremonia de los premios Goyas, entre ellos el más importante de los que cabía ganar, que es el Goya al mejor largo de animación. Y bueno, pues el consejero Marcial Marín se ha querido acordar del alcarreño Pedro Solís en su visita al Museo de Guadalajara de hoy y le ha felicitado. También aprovecho estos momentos para felicitar a los galardonados en Castilla-La Mancha por los premios Goya, concretamente a Pedro Solís, que es un productor alcarreño, con su producción o película Las aventuras de Tadeo Jones, pues ha conseguido 3 Goya muy merecidos, y por tanto a ese trabajo, a esa gran talla y esa gran creatividad de Pedro Solís hay que felicitarle, porque Castilla-La Mancha también pinta mucho en el panorama del cine nacional, y por tanto hay nuestra felicitación en nombre del gobierno que preside María Dolores Cospedal. También a José Luis Martín, que ha hecho con su producción el corto de Aquel no era yo, de Ciudad Real, también hacerle extensiva esta felicitación del gobierno por haber obtenido también ese premio al mejor corto del 2012. Pues mejor película de animación, mejor director novel y mejor guión adaptado. ¿Quién la ha visto a Tadeo Jones? Yo la he visto y me encanta. ¿Sí? Es una película divertidísima y muy buena, y son palabras mayores respecto a los cortometrajes, que también están muy bien hechos y también me gustaban, y que hemos podido ver muchas veces en Guadalajara gracias al Festival de Cine Guadalajara, el Festival de Cine Solidario. Sí, porque Tadeo tiene una historia de cortos detrás, ¿no? Claro, nació como cortos y hubo unos cuantos, ayer lo comentaba además su director, que fue galardonado también, que empezó un poco pues como un protagonista de un corto, y que nunca imaginó que llegase a tener esta dimensión, ¿no? Y además, bueno, a tener gran acogida, porque recordemos que muchos son los espectadores que han pasado por las salas para verlo, que eso es de destacar, especialmente para los productores, que son los que invierten su dinero.
Tadeito, que ha crecido y que nació en 2003, ha llegado a 2013 y sigue siendo toda una figura. Y Pedro Solís, que yo pensaba que iba a subir, es el director de producción, pero aunque ganó 3 Goyas la película, a Pedro Solís no le tocaba recoger ninguno, por lo que se ve, ¿no? El año pasado sí recogió el de como director del cortometraje ese, pero este año no. Por lo que se ve, subieron los representantes de las productoras que pusieron el dinerito para sacarla adelante, pero desde luego la labor de Pedro Solís yo creo que es muy importante, por eso es una dirección de producción que supone, bueno, pues valorar cómo se realiza todas las inversiones y producción de la película, y que luego además pues haga esos números tan importantes en taquilla y tenga ese éxito de espectadores. Bueno, pues pasamos de Tadeo Jones, pero no de Marcial Marín, porque aprovechando que estaba por aquí le hemos querido preguntar de muchas cosas, entre ellas también por el teatro moderno. Van pasando los meses y el teatro sigue cerrado y el concurso no sale, y le hemos preguntado cómo van las cosas. Más lenta de lo deseable, pero bueno, va también avanzando. Saben que han habido problemas técnicos en cuanto a mejora de algunos elementos arquitectónicos y también temas jurídicos que estamos solventando, como para la resolución de concesiones que había en servicios que se prestan dentro del propio teatro. Por lo tanto, una vez que estén limadas y resueltas, pues podremos sacar el pliego de licitación, que yo creo que será pronto. Que esperan sacarlo pronto, pero que están tardando más de lo deseado. Se está demorando la superapertura que nos anunciaron. Sí, pues no sé a qué problemas se refiere, pero bueno, deben ser cosas burocráticas. No, hablaba de problemas técnicos y problemas jurídicos. A lo mejor es que lo que pretendían hacer no se puede hacer, pero ese pliego de condiciones debería haberse, no sé, examinado con rigor por parte de los técnicos. Bueno, pero si no se puede hacer lo que querían hacer, se podrá hacer otra cosa, ¿no? Es una cuestión un poco de analizar las alternativas y sacar una licitación, ¿no? Sí, pero es mucho tiempo el que llevamos, claro, sin teatro, privados de ese recurso, y daba la sensación de una cierta improvisación, y ahora parece que el tiempo no corre, pero sí corre para... ¿Pero vosotros creéis que tienen prisa por abrirlo? ¿Que tienen algún interés o alguna prisa en abrir el teatro? Pues si estaba gastando la cantidad de dinero que ellos dicen que se estaba dilapidando en ese teatro, evidentemente que no. Si los grupos venían a taquilla como estaban viniendo últimamente, pues no creo que hubiera ningún problema por tenerlo abierto mientras tanto, ¿no? Desde luego la Junta ha dicho varias veces que había empresas interesadas, que tenían empresas interesadas y por eso, entonces el problema no lo veo en eso, ¿no? Se supone que sacarían una licitación, y si hay empresas interesadas, pues mejor que bien, ¿no? Para empezar a funcionar de una mano público-privada, o llamémoslo como queramos, pero el caso es que abriese de nuevo las puertas el teatro moderno. Y ahí tenemos la gente de la Asociación de Amigos, que sigue movilizada, haciendo vídeos, recogiendo firmas, buscando socios. Tienen esa meta de sacar los 900 socios de pago para poder optar a la gestión. Yo lo veo difícil. No, es que no pinta nada bien, no pinta nada bien ni la falta de prisas que tienen ahora, sabiendo además que hay un público y una asociación y una gente pues deseando de que eso abra y de que ese espacio para la cultura se recupere, ¿no? Y sobre todo porque un espacio cerrado, recordemos, y un edificio, hablando antes de edificios, pues se deteriora simplemente por el hecho de estar cerrado y un poco abandonado, ¿no?, de la mano de Dios, porque entiendo que eso no entra nadie a intentar un mantenimiento mínimo. Por cierto, que el Teatro Moderno es otro de los edificios que tiene que pasar la Inspección Técnica de Edificios en este año 2013. Pueden aprovechar, sacar la según licitación el listado que está. Y pasar la ITV toda la vez, y así no hay ningún problema. Le vamos a seguir llamando, yo creo que toda la vida ITV es IT. Lo que pasa es que le llamamos ITV de los edificios. Le llamamos ITV de los edificios, la gente de lo entiende manera bien. lo entiende, sí. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeña pausita, 3 minutitos de publicidad. A la vuelta de los anuncios volvemos los 3, seguimos hablando de temas de actualidad. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta en este primer 19 horas de la semana. Uno de los temas que rondan en estos días la actualidad política y administrativa es la reforma de la administración local que anda preparando el Gobierno. Ya se conoce un primer esbozo de la ley que prepara el Partido Popular.
y ha tenido las primeras reacciones desde aquí, desde Guadalajara, apoyo cerrado por parte de la presidenta provincial del PP y de la Diputación y críticas desde el PSOE. La presidenta de la Diputación Provincial, Ana Guarinos, ha valorado la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que prepara el Gobierno central. Los primeros datos sobre este anteproyecto apuntan a que se mantiene el número de concejales en los municipios. Guarinos ha manifestado que los ediles son servidores públicos que dedican su tiempo a los ciudadanos y que en su mayoría no cobran por esta tarea. Es más, la presidenta ha recordado que en algunos municipios pequeños, con pocos recursos, que son los más abundantes en la provincia de Guadalajara, a los concejales les cuesta dinero participar en el ayuntamiento. La responsable de la institución provincial entiende que esta ley supone un esfuerzo para las diputaciones. La también presidenta provincial del PP ha defendido la futura normativa como una reforma profunda de la administración y que ahorrará más de 7.000 millones de euros. Es una pena que el Gobierno de España, del Partido Popular, haya decidido sacar adelante con sus solos votos, porque tienen mayoría superabsoluta. Es verdad que la ciudadanía, el pueblo español les ha dado una mayoría superabsoluta, así que ahora están haciendo y deshaciendo a su antojo, cuando es que el Partido Socialista pudo haber sacado adelante una reforma de gobierno local en solitario, y siempre pensamos que era en la típica cuestión que, como afecta de una manera muy importante a lo que es algo fundamental, que es la estructura territorial y competencial de nuestro país, de financiación también, porque no están hablando nada de la financiación, si van a reordenar competencias, luego cómo se va a financiar, quién tiene que asumir la financiación de todo eso. Bueno, pues pensamos que es la típica cuestión que se tiene que hacer, si no por unanimidad, al menos por una mayoría muy potente, tanto en el Congreso como en el Senado, algo más que los votos del partido que está gobernando, aunque tenga una mayoría tan absoluta como tiene ahora el Partido Popular. Bueno, pero el Partido Popular ha decidido no cumplir esto y bueno, pues sacarlo adelante con sus propios votos. Bueno, a ver ahora qué dice el Consejo de Estado. Yo creo que se vulnera de una manera muy clara la Constitución española, lo que es la autonomía municipal, porque de facto, de derecho, se está cargando prácticamente a muchísimos municipios de los de más de 20.000 habitantes, los de menos de 20.000 habitantes. En esta provincia es que menos de 20.000 habitantes son todos, excepto la capital de la provincia y Azuqueca de Henares. O sea, que claro, bueno, pues nada, pues nos quedamos con 2 municipios y 286 municipios intervenidos por la Diputación Provincial. Las mancomunidades que han estado cumpliendo una función, yo creo que importante, pues parece ser que la idea es apostar por las diputaciones y cargarse las mancomunidades, y luego la falacia esta de que van a ahorrar 7.000 y pico millones de euros, primero dijeron 3.500, ahora 7.000 y pico, porque va a haber un 82% de concejales que no van a tener sueldo. Es de risa porque ya hay aproximadamente un 85% de concejales, alcaldes y alcaldesas de este país que no tienen sueldo. Está esa reforma de la administración local en el centro del debate. Y los socialistas que también han dicho hoy que detrás de esto se esconde un intento de desmantelar los ayuntamientos para poder privatizar más servicios municipales. Lo que pasa es que los dos partidos hacen una lectura muy diferente, entonces del mismo texto. Del mismo texto, o sea, Guarinos ha dicho que esta normativa aboga por el mantenimiento de los municipios y Magdalena Valerio por lo pronto ha dicho que se quedan solamente 2, o sea, o ha alertado sobre la desaparición de los de menos de 20.000 habitantes. Entonces no puede haber una lectura tan dispar de las cosas. A mí lo que más interesante me parece de esta ley es definir el principio ese de una administración, una competencia, que cada administración se ocupe de hacer unas funciones, que es uno de los principios en los que se basa la ley, aparte del ahorro del dinero que ganan los diferentes políticos que ocupan cargos en estas administraciones. También parece ser que hay una apuesta clara, Beatriz, en contra de lo que venía apuntando el Partido Socialista en las pasadas elecciones generales, por lejos de hacer desaparecer las diputaciones, darles más contenido, darles más importancia. Sí. En provincias como esta esto puede estar bien, no se nota. Sí, parece que la lectura es contraria. Hombre, también me llama la atención que hablan de una ley, de una reforma, que bueno, pues que la critican desde el lado de la oposición, pero bien sabido que también ellos podían haber realizado esta reforma anteriormente. ¿No? En ese sentido, ha dicho que ellos esperaron a tener un consenso y que... Ya, pero si esperamos toda la vida a consensuar todo y considerando las dos principales fuerzas políticas en este país, que en poco, por no decir que en nada, se han puesto de acuerdo, pues no sacaríamos adelante prácticamente ningún tipo de ley. Como dices tú, ahora se intenta abogar por
ampliar esas competencias a la Diputación. Yo creo que lo esencial es mantener los servicios y sobre todo intentar que no se solapen competencias, como decía Concha, ¿no? que al final tenían competencias de vivienda el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los municipios, y al final ni unos ni otros acababan de, bueno, pues, de resolver una cosa o de meterse todos en la misma faena, pero sobre todo yo no sé cómo van a gestionar, porque la Diputación ahora mismo ya tiene mucho trabajo, lo sabemos en esta provincia, que tienen muchos pequeños pueblos a los que les dan esa cobertura a la hora de servicios jurídicos, de recaudación y demás. Yo no sé si realmente tienen capacidad, tal y como están ahora mismo pensadas las diputaciones, para pues atender más competencias aún si cabe. ¿Y no os parece que hay en este sentido un poquito de demagogia, sobre todo desde el Estado central, cuando se habla de la situación de la crisis de las administraciones públicas, poner tanto la lupa y tanto el ojo y tanto el dedo sobre los ayuntamientos y las administraciones locales como culpables de la crisis o como fundamentales pozos de problema de la crisis? No, yo creo que es cierto que y habla mucho de cuando tienen competencias y quién tiene más capacidad casi de decisión. Los ayuntamientos tienen una gran capacidad de decisión a la hora de endeudarse y de, bueno, lo hemos visto, hay ayuntamientos que realmente, bueno, se han endeudado por encima de sus posibilidades infinitamente. Pero creo que es que ahí no pueden echar un poco la culpa. El Estado central, una de sus competencias es vigilar que no se produjesen ese tipo de situaciones, ¿no? Está bien que puedas alegar que los ayuntamientos pues hayan hecho una gestión desorbitada y una mala gestión, o hayan intentado hacer unas previsiones desbordadas por encima de sus posibilidades, pero para eso está también el Estado, ¿no? Para intentar ver que eso no podía llegar a esos extremos. No, yo lo digo sobre todo porque de la parte del pastel, la gestión económica de los impuestos y quien tiene las competencias gordas y los dineros gordos en el Estado que nos hemos dado son fundamentalmente las comunidades autónomas, en primer y muy en segundo lugar el Estado central y muy en tercer lugar los ayuntamientos. Pero en momentos de estos, en momentos de crisis, siempre gusta buscar cabezas de turco y de repente las comunidades autónomas son las culpables, de repente son los ayuntamientos, de repente en este país sobran un montón de políticos, hablamos de que hay muchísimos concejales, cuando, como dice Madalena Valerio, la mayoría de los concejales no cobran un sueldo en los pequeños pueblos, y también lo ha dicho Guarinos en su alocución, en los pequeños pueblos no cobran nada y además lo único que hacen es poner dinero de su móvil, de su gasolina, etcétera, y poner la cara para que se la ¿Cuántos aparcan? alcaldes cobran en Guadalajara? ¿Qué puede haber? ¿10, 20 alcaldes que cobren de sus ayuntamientos, de los 288? Sí, lo que pasa es que, claro, solo en el ayuntamiento de la capital ya hay bastantes concejales que cobran, entonces... No, lo digo por cuántos ayuntamientos. De los 288 ayuntamientos, ¿cuántos tienen a sueldo algún político? Yo no creo que lleguen a la 20, no creo que lleguen a la quincena o a la veintena. Pero muy pocos. Yo creo que más que políticos sobran asesores o cargos de estos que llaman intermedios, que al final no se sabe un poco dónde han salido y que además no cobran lo que cobra a lo mejor un concejal en un ayuntamiento pequeño de un municipio, que alguno habrá liberado. Y que ni se han presentado a una votación como Eso se presentan los concejales, ni a una oposición como se presentan los funcionarios que están cobrando. Entonces son una figura bulto sospechoso. Son figuras que en muchos casos yo no sé hasta qué punto está justificada esa creación, ¿no?, de esa figura, pero bueno, ahí lo dejamos. En fin, vamos a cambiar de asunto, seguimos hablando de política local, pero de la más cercana, de obras del ayuntamiento, de esas pequeñas cosas que nos hacen la vida a veces incómoda y a veces cómoda. Han empezado unas obras importantes para los vecinos del Fuerte de San Francisco, de esa nueva urbanización de la ciudad. Les están arreglando desde hoy el túnel de la prolongación de la calle Chorrón. El túnel que comunica el Fuerte de San Francisco con la calle Chorrón va a ser sometido a obras de reparación y mejora. Los trabajos comenzarán este lunes 18 y se calcula que se prolongarán durante 2 semanas. El Ayuntamiento de la capital ha recordado que el acceso quedará cortado desde el lunes a las 8 de la mañana y durante 15 días. Los trabajos corren a cargo de la nueva contrata de mantenimiento y conservación del viario urbano, adjudicada recientemente la UTE de Pavimentos, formada por las mercantiles Travit y Enrique Jiménez Murillo. La primera actuación que haremos será reparar el zócalo del túnel que da acceso a los nuevos desarrollos del Fuerte San Francisco desde el Chorrón, un túnel que fue vandalizado hace unos meses y pretendemos, bueno, pues repararlo, poner un zócalo más consistente. Mariano del Castillo, concejal delegado de Servicios Públicos Municipales, ha explicado que la obra consistirá en la construcción de un zócalo de ladrillo en una de las paredes del túnel.
Del Castillo ha recordado que el túnel es muy utilizado por los vecinos de la zona, que son quienes han demandado el arreglo. Pues por cierto, ya que hablamos de este túnel que desde el Parque Sandra y la calle Chorrón, pues por debajo de tierra da acceso a los vecinos al Fuerte de San Francisco, les recuerdo que es la primera de las obras de la nueva Unión Temporal de Empresa que se encarga del mantenimiento y conservación de pavimentos de aceras, la UTE, formada por Travit y Enrique Jiménez Murillo, y nos comunican, hace unas horas nos lo ha comunicado el Ayuntamiento, que desde hoy mismo está operativo el teléfono gratuito que ha puesto esta empresa como parte de las mejoras para quedarse con el contrato, un teléfono de 24 horas para que los vecinos que vean cualquier desperfecto en las aceras, en las baldosas, en las calles, en las calzadas, puedan dar aviso de averías. Les voy a dar el teléfono por si tienen algún lado al que llamar, algún problema en su barrio, 900-100-656. Lo repito, 900-100-656. Desde hoy mismo ya está funcionando las 24 horas del día. Me imagino que con un contestador, porque no va a haber nadie al otro lado 24 horas. Pero bueno, en cualquier caso, que si tienen algún desperfecto en su barrio, ya pueden utilizar el teléfono para llamar. Y eso, que están arreglando desde hoy el túnel de acceso a el barrio del Fuerte. Yo querría recordar que este túnel no tiene más de 2 años. Y, hombre, deberíamos reflexionar todos en el estado, y reconozco que, como dice, ha sido fruto de vándalos, porque, bueno, los que habitualmente pasamos por allí, yo soy una de ellas, podemos ver cómo estaba en un estado bastante lamentable. ¿Qué tenía? ¿Qué le pasaba? Todo lo que es el zócalo, que dicen que van a arreglar ahora, la parte, las baldosas, son baldosas que no estaban realmente fijadas, estaban como una estructura pues de patadas, una simple patada se las habían roto, todo lo que era a la altura de la altura de los pies estaban totalmente rotas, con pintadas. Posiblemente también esté mal pensado el material, ¿no? Posiblemente eso es cierto, que yo creo que eso a lo mejor pues otro tipo de recubrimiento, de estructura, pero bueno, no soy técnico. Lo que sí es cierto es que, no sé, yo quiero insistir en que deberíamos tener un poco de conciencia cívica en la ciudad, porque es un túnel prácticamente estrenado, de nuevo, y que ya tengan que estar acometiendo obras, pues no deja de ser triste. Mucho pide Beatriz. Sí. Yo recuerdo que veo muchas quejas en esa zona y en ese túnel coincidiendo con las ferias. Efectivamente, ¿no? Fueron no en estas ferias pasadas, sino en las ferias anteriores, que ya te digo, no tenía ni un año de funcionamiento ese nuevo acceso. Y bueno, pues en esos días de fiesta, pues más de uno pues se dedicó a hacer la gracia, por no decir otra cosa. Yo lo que más recuerdo de este acceso fue la pelea entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, entonces con Sánchez Pingarrón de consejero, no sé si lo recordáis, de que el Ayuntamiento decía que si la Junta no hacía el acceso, no daba las licencias a las viviendas. Es que no ha pasado tanto tiempo, eso fue hace 2 años. Eso fue hace 2 años. ¿Os acordáis de aquella pelea cuando el Ayuntamiento exigía a la Junta que hiciera los accesos y un plazo para rehabilitar las naves? De aquello ya poco quedó. Sí, poco quedó, pero vamos, que incidir en eso, ¿no? Que no deja de ser triste, porque igual que tú comentabas que esta es la primera parte de esas obras que van a realizar, hay otras zonas realmente que necesitan esas obras, y esto, pues si hubiésemos sido más civilizados, como se suele decir, pues no sería necesario. Sí, la verdad me parece bastante lamentable que la empresa que se encarga del mantenimiento de las aceras y calzadas lo primero que tenga que arreglar sea una obra recién estrenada. Pero así son las cosas, que decía el otro, y así se las contamos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos de la capital a la provincia, vamos a hablar de agua, de trasvases. El Partido Socialista ha hecho un estudio con los datos oficiales del trasvase Tajo Segura a raíz de una pregunta parlamentaria que hacía el senador Jesús Alique y una contestación del Gobierno. Y es que resulta que el Partido Socialista ha descubierto, ya les digo, con datos en la mano, que cuando gobierna el Partido Popular en el Estado central, en el Gobierno central, se trasvasa de media el doble de agua que cuando quien gobierna son los socialistas. El PSOE de Guadalajara ha hecho un estudio histórico en el que compara los trasvases realizados desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura a lo largo de los diferentes años en que se ha hecho esta derivación. Son datos extraídos de la respuesta que ha dado el propio Gobierno a la pregunta del senador socialista por Guadalajara, Jesús Alique. Como media, durante los 32 años hidrológicos de explotación del trasvase se han derivado 350 hectómetros cúbicos. Sin embargo, se aprecian diferencias muy importantes de la cantidad trasvasada en los años en el que el Gobierno central era ocupado por un partido o por otro. Según los datos aportados, bajo los mandatos socialistas se han transferido 258 hectómetros cúbicos de media, mientras que con los gobiernos del PP se han derivado 516 hectómetros cúbicos.
El récord absoluto está en el año hidrológico 1999-2000, bajo mandato de José María Aznar, cuando se trasvasaron 605 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura, del total de 687 hectómetros que la cabecera había recibido como aportaciones. Los socialistas han concluido, a la vista de estos datos, que cada vez que el PP gobierna en España, la cabecera del Tajo sufre un auténtico expolio hacia el levante español. Pues el Partido Socialista, Beatriz, que básicamente lo que quería venir a demostrar es que el Partido Popular es más trasvasista que ellos. A la luz de los datos, pues parece que es así. Efectivamente, cuando ha gobernado el PP ha habido más cantidad de trasvases. Claro, pero yo incidiría en que hay que trasvasar cuando sea necesario, cuando las condiciones, ¿no?, hay agua para todos, un poco de sentido común y no alardear de ser más o menos trasvasista. Yo creo que en esto sí que volvemos un poco a una guerra un poco política de quién trasvasa más agua, yo soy el que menos, y al fin y al cabo lo que no impera en muchos casos es el sentido común. Sí, no, pero lo cierto es que esta información, sí, esta información de Alique están encantados con que la hayan sacado en el Partido Popular de Murcia, por ejemplo. El Partido Popular de Murcia está encantado. Porque allí la han sacado al revés, ¿no? Claro, porque es verdad, allí lo han sacado al revés porque es verdad. El propio Aznar, yo lo recuerdo en la campaña electoral del año 2008, en Murcia, un meeting en el que les recordaba a los murcianos que con sus gobiernos se trasvasaba 10 veces más que con el gobierno de Zapatero, y así lo dijo. Y es que, por lo que sea, es verdad. La opinión será libre, pero los datos son realidades. Lo que pasa es que los datos hay que ponerlos en consonancia con lo que llueve, con las aportaciones que hay hídricas cada año. O sea, si hay un año que llueve una barbaridad, se puede trasvasar una barbaridad. Lo que ocurre es que este trasvase no funciona según las aportaciones hídricas de la cuenca cedente, sino que funciona de acuerdo con las necesidades hídricas de la cuenca de Levante. Y entonces ese es el error de bulto del trasvase del que siempre partimos. Si hay más necesidad en Murcia, se trasvasa más, independientemente de lo que haya aquí, salvo que bajemos de esos 240 hectómetros, que es la cota a partir de la cual no se puede trasvasar. Y mientras no la cambien, como decía el otro día el alcalde de Mantiel, que estuvo por aquí, mientras no suba esa lámina mínima, mientras no se cambie el plan de cuenca del Tajo, poco va a haber que hacer. Que hasta aquí hemos llegado, chicas. Ya se ha pasado el tiempo, sí, ya se ha pasado el tiempo. Te despido primero a ti. Concha, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Espero cualquier otro día aquí en 19 horas. Y a ti, Bea, pues yo creo que te veré el lunes que viene, ¿no? Eso esperamos. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde nos gusta tener un ratito para analizar sosegadamente la actualidad de lunes a viernes en Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.